¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, ya en nuestra séptima temporada, acá en Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, donde queremos entregarle elementos, antecedentes, perspectivas y análisis para que usted pueda no solamente tener una mejor visión de lo comprender de mejor forma la manera que los procesos políticos, sociales y económicos inciden en nuestras sociedades. Infocate es un medio de comunicación independiente y la carta sobre la mesa en esta séptima temporada llega a ustedes gracias a Cable Mundo desde Antofagasta hasta Los Lagos y por supuesto digamos, a través de otras plataformas de cable como es el caso de Ñublevisión, Telecauquienes, a quien nos hace tener una presencia a nivel nacional y por supuesto en Radio Longuén en Concepción, que también retransmite nuestro programa y a quienes agradecemos y saludamos a todos quienes nos siguen, ya sea por audio o por video, pero también a quienes nos siguen en YouTube, en Instagram, en X, antes Twitter, en Threads, digamos, y en todas las redes sociales, en Facebook. No se olvide que en cada una de esas redes, Instagram, Facebook, YouTube, denos un like, porque eso realmente ayuda a poder mantener este esfuerzo periodístico que hacemos semana a semana y que usted puede seguir día a día en infogate.cl. También agradecemos a Joyería Auros, que nos ha acompañado, yo diría ya por 2 años consecutivos, y que nos ofrece no solamente las joyas, los relojes, o todos aquellos elementos que usted encuentra normalmente en una joyería, sino que también tiene ese regalo especial, esa posibilidad de entregar algo único que lo va a distinguir y ya sea que usted lo quiera ahorrar, quiera invertir o simplemente quiera hacerle llegar un regalo a su nieto, nieta, hijo, hija, a esposa, que es esta barrita de oro, este lingote de oro pequeño de 1 onza, que no paga impuestos, dicho sea de paso, pero que constituye una inversión importante. Lo hay de diversos valores y usted lo puede consultar en todas las sucursales de Joyería Aurus, que está desde Arica a Punta Arenas. Ahí usted puede entrar a la página de Aurus y ahí ver cuál es la que está más cercana y concurrir ahí y cotizar a 1 onza de oro en un formato lingote, que es sin lugar a duda un buen regalo. En un inicio de año que no está dando tregua para nada. Tenemos el tema de Ecuador, que lo vamos a abordar ahora en extenso en nuestro programa, donde, digamos, la idea de un estado de excepción constitucional de conmoción interna, donde finalmente las bandas de narcos, que hay más de 20, identificadas por el presidente Noboa, un presidente el más joven de América del Sur, que está por cumplir el proceso o el periodo que le quedaba a Lazo, que recordemos, digamos, usó el recurso de la muerte cruzada, donde disolvió el Congreso, él también presentó su renuncia y tuvo que llamar a nuevas elecciones, y Daniel Noboa finalmente es el presidente de Ecuador, pero que se ha enfrentado a una situación bastante compleja en ese país y que ha llevado a que las Fuerzas Armadas estén desplegadas, hayan, vamos, detenido y suspendido todas las actividades escolares, se inició el teletrabajo también, y en consecuencia hay una serie de elementos para analizar, porque es el crimen organizado el que está tomando el control del Estado de Ecuador y hoy día Ecuador intenta revertir todo ello con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Un tema que preocupa a Perú, por ejemplo, que ya reportó su frontera con Ecuador, a Colombia, que también está preocupada de todo ello, y a todas las democracias en general de América Latina, del Caribe y también del mundo, me atrevería a decir, porque da cuenta de una instalación de bandas organizadas que tienen mucho que decir. Bueno, todo eso lo vamos a analizar. Efectivamente, ya lo conversábamos al principio del programa, uno de los temas que está ocupando la agenda, y yo diría no solamente esta semana, sino que por las que vienen, sin lugar a dudas, es el escenario de alta complejidad, me atrevería a decir, que está viviendo Ecuador. Ya tenemos toda la información, el presidente Daniel Noboa, el presidente más joven de América del Sur, ha tomado medidas extremas frente a lo que es el avance del crimen organizado, cómo se ve desde fuera. Es decir, un crimen organizado que está ramificado, fragmentado incluso, donde las bandas pelean entre ellas, pero todas las bandas contra el Estado. O sea, es decir, vamos, ahí hay un fenómeno que es interesante, pero todo esto es un proceso largo. Bueno, para conversar sobre esto, hemos invitado, digamos, a un gran profesional y un gran amigo, por lo demás, ya nos conocemos hace bastantes años, que es Jean Paul Pinto, a un experto en seguridad prospectiva de Ecuador, es ingeniero comercial con más de 20 años, digamos, de experiencia, es doctor en administración, tiene más de dos maestrías en seguridad y defensa, como una en París, en diferentes partes, autor de varios libros,
digamos, y que ha ido desarrollando su expertise en lo que es inteligencia, por una parte, donde ha trabajado también en Ecuador, en otros países, en lo que es prospectiva, que la prospectiva es la disciplina, ¿ya?, que intenta establecer metodologías que nos permitan avisorar cuáles son los escenarios futuros que debemos mirar y qué decisiones habría que tomar hoy día para poder enfrentarlos. Y ahí hay todo un debate, cosa que además compartimos con Jean Paul, y por supuesto todo lo que son los temas de seguridad y defensa. Jean Paul Pinto, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a las cartas sobre la mesa de Infogat. Gracias por la invitación, Guillermo. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia del programa. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy para conversar de estos temas tan importantes para nuestra región. Ya. Bueno, Jean Paul, dime, ¿cómo llegaste digamos, a serte experto en inteligencia, en prospectiva, en seguridad? ¿Cómo fue tu desarrollo profesional o personal en esa área? Entonces, en ese contexto, cuando yo estudiaba en París un poco los temas de prospectiva, siempre había temas ligados a la seguridad, a la inteligencia como tal. Entonces, de ahí se hizo un vínculo con gente que estaba iniciando el gobierno de Correa. Esto fue en el año 2009, se creó en Ecuador. Tú sabes, hubo un cambio después de un fenómeno que se llamó angostura, donde el gobierno colombiano fue a darle, a neutralizar a un líder guerrillero en territorio ecuatoriano. De ahí se generó un quiebre en la inteligencia ecuatoriana y se generó una nueva entidad que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia, la CNI, y en ese marco, esa nueva entidad necesitaba planificar, necesitaba justamente prospectiva para hacer escenarios de la seguridad. Había que hacer un nuevo plan de seguridad integral, un nuevo plan de inteligencia. Entonces, en ese marco nos conectamos con gente de acá y yo me fui encargando de las tareas justamente relativas a estos planes para generar escenarios prospectivos. Como te digo, cuando regresé me di cuenta que Fuerzas Armadas era también un gran consumidor de escenarios de prospectiva en sus escuelas militares de diferente rango, y eso hizo que yo me conecte mi parte de escenarios, mi parte de prospectiva, con lo que harían aquí las fuerzas de seguridad del país. Y como te digo, estas nuevas entidades que fueron creadas desde el inicio del gobierno de Correa para hacer temas de generación de política pública en materia de inteligencia y en materia de seguridad. Entonces, ese digamos que fue el arranque y de ahí hemos colaborado con diferentes entidades de seguridad en los últimos años para la generación de escenarios de prospectiva para anticipar un poco riesgos y amenazas a la seguridad. Ya, ahora bien, ¿qué cosa ha pasado? Si tú tuvieras que sintetizar, ¿cuáles son los principales hitos que nos llevan a la actual situación de Ecuador? Porque evidentemente hay todo un proceso, es decir, esto no nace de la noche a la mañana. Hay un proceso, hay un debilitamiento institucional, sin lugar a dudas, hay yo diría, problemas de gobernabilidad, de cómo se ejerce la democracia. ¿Ya? Donde está Rafael Correa, está Lenín Moreno, después Lazo, ahora Noboa. ¿Cómo tú sintetizarías, digamos, para poder entender qué cosa ha pasado en Ecuador para llegar al nivel en que está hoy día? Yo creo que son múltiples factores, ¿no? Primeramente, claro, está la presencia de grupos internacionales, sobre todo de grupos mexicanos, de altos carteles, ¿no es cierto? Hablamos del cartel de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación que han incursionado en el territorio ecuatoriano, porque claro, el Ecuador por su ubicación geográfica siempre fue un lugar estratégico para el paso de la cocaína hacia los Estados Unidos. Entonces, yo creía que hay varios fenómenos. El primero, esta participación, digamos, mucho más significativa de carteles internacionales. Los albaneses también estuvieron acá. Esto también motivado por políticas que se generaron con el gobierno de Correa sobre la libre movilidad, la ciudadanía universal que están en la Constitución del 2008. Yo te diría que el gran error que se cometió en esa época es que algunas ideas que en la teoría son muy buenas, por ejemplo, los que hemos vivido en Europa, sabemos que el concepto de libre movilidad es fantástico porque tú te puedes mover entre Francia, Grecia, Italia, sin papeles, ¿no? Yo hace poco estuve en Madrid, en París, y realmente no debes llevar ni cédula ni pasaporte, todo es muy libre, ¿no? Pero en nuestros países donde hay problemáticas tan graves de inseguridad ligadas al narcotráfico, el tener políticas de libre movilidad realmente es un error. Y eso nos pasó factura porque después que eso se puso en la Constitución, una gran cantidad de traficantes de personas, ¿no es cierto?, en general, y de otros tipos de crímenes, vieron que el Ecuador era un santuario. Si podían instalarse acá, no eran muy solicitados, podían trabajar con bastante libertad, y eso supuso un problema. Entonces, desde ahí, digamos, arrancamos con los problemas de la Constitución del 2008 y que se grabaron, me parece a mí, durante esos 10 años, hasta el 2018, 2019, donde comenzamos ya a ver un recrudecimiento de la violencia en el Ecuador.
Esto también ligado a los fenómenos de la pandemia, que creo que todos lo sufrimos, pero Ecuador también en las zonas más vulnerables también fue muy vulnerable en ese sentido, ¿no? Se aumentó la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, y eso fue aprovechado por los grupos criminales porque tenían realmente, era fácil reclutar a jóvenes que no tenían oportunidades, porque en las zonas donde la violencia es más extrema, no existen oportunidades para esos jóvenes, ¿no? En términos de educación, de trabajo, de emprendimiento, y son blanco fácil de la criminalidad. A eso se suma la muerte de un líder de una agrupación que se llama Los Choneros, que es de Rasquiña, ¿no? Él sale de la cárcel, evidentemente por temas de corrupción, logra su libertad y es asesinado. Y eso implica que este liderazgo que había en torno a este personaje se ve cuestionado y aparecen nuevas facciones. Entonces yo te diría que este fenómeno de este asesinato implicó la aparición de nuevos grupos, de nuevas facciones, y eso también es un fenómeno también que antes no había en Ecuador, que antes podía haber dos, tres grupos criminales que un poco sembraban el terror o eran los colaboradores de los grupos internacionales, pero ahora tenemos 22 grupos armados. No es poca cosa, ¿no? En el decreto que tú ves la lista, no es una lista de dos o tres grupos, es una lista de 22 grupos, ¿no? Evidentemente no todos igual de numerosos con la misma capacidad de fuego, pero son muchos. Entonces yo te diría que son muchos fenómenos, bandas internacionales, el asesinato de este líder de la agrupación más grande que había en Ecuador, las nuevas facciones, y eso ha hecho que la libre movilidad, entonces es un cúmulo de causas que ha provocado que en los últimos, yo te diría que 2, 3 años, se ha incrementado de forma significativa la violencia en el Ecuador, porque yo te diría que hasta el 2019 no teníamos estos niveles de violencia, no había tantos grupos armados, no había la presencia tan fuerte de grupos internacionales. Entonces yo creo que ha sido un cúmulo de causas que han generado que el Ecuador actualmente sea, ya con 46 homicidios por 100.000 habitantes, sea realmente el país más violento de toda la región, ¿no? Ahora, digamos, Jean-Paul, bueno, obviamente, como también he tenido oportunidad de estar en Ecuador, se han aplicado políticas públicas, ¿ya? Pero pareciera ser que las políticas públicas son más bien reactivas. Y al ser reactivas y con el debate político interno de Ecuador, finalmente resulta ser totalmente ineficiente, digamos, porque en definitiva, digamos, hay acá un error de toma de decisiones, hay un error de cómo se conforman los gabinetes presidenciales para poder tomar decisiones, el rol de la inteligencia por una parte. Entonces, ¿cuáles son los principales, yo diría, elementos que tú sacarías como lecciones aprendidas de todo este proceso en Ecuador? Mira que es otra cosa muy curiosa, ¿no? Estos últimos años, si tú puedes ver si hay instrumentos de política pública, tenemos uno o dos planes de seguridad, es decir, no es que no han existido los planes, pero el problema es realmente un grave, digamos, eh, problema ligado a los temas de planificación en general. Tú sabes que a veces hacemos planes, pero esos planes nunca se implementan, simplemente son hechos para cumplir con una condición que te pide la ley o la constitución o etcétera, o el presidente, ¿no? Entonces yo te diría que estos instrumentos de planificación nunca se implementaron o se implementaron muy poco, ¿no es cierto? También hay problemas de seguimiento por metas e indicadores. Entonces, en los gobiernos anteriores se hicieron estos planes, pero realmente en el gobierno de Lazo, por ejemplo, jamás existió política pública en seguridad, o sea, jamás llegamos a ver, él recuerda una intervención emblemática en la televisión nacional, inclusive creo que hasta en cadena nacional, con un medio de televisión periodístico, y él tenía un documento en su mano y decía, estaba impreso, ¿no? Y el periodista decía, bueno, pero déjeme ver para ver qué tiene el plan. Y él dijo, sabe que no puedo porque es un tema reservado. Y nunca llegamos a saber qué tenía el plan. Jamás fuimos capaces de ver exactamente si había una versión pública del plan, cuáles eran los ejes del plan, los objetivos del plan, y más bien en el gobierno de Lazo fue todo reactivo, como tú dices, es decir, apagamos incendios, no somos muy buenos para eso en América Latina, entonces había un problema, lo apagábamos, otro incendio, lo resolvíamos, otro problema, lo apagábamos. Y esa fue la política pública en el gobierno de Lazo, una política pública que yo te diría inclusive contrapuesta completamente a lo que pasa afuera, ¿no? Afuera tú sabes que los indicadores internacionales te dicen que no puedes tener un acceso fácil a armas largas, a armas cortas, perdón, armas ligeras, y el presidente decía lo contrario, facilitaba el acceso a armas ligeras en un país de alta violencia, lo cual es un despropósito, ¿no? Después pasamos a temas de, no, lo que tenemos es que hacer es militarizar la seguridad. Y realmente en México te dicen que eso no es pertinente porque luego de 23 años de lucha contra las drogas,
militarizar fue un terrible error. Entonces, íbamos cometiendo error tras error, error tras error, porque lo que decíamos es apagar incendios. Y en el gobierno de Moreno, también hay que decirlo, el fenómeno de cárceles, ¿no es cierto?, era importante, pero no era tan grave como el que está pasando ahora. Entonces, ese tema nunca se abordó, nunca se neutralizó, sino que estas bandas que operaban en las cárceles fueron creciendo en poder, en armamento, en dinero, hasta que esos centros de operación se volvieron como vimos en Venezuela, ¿no es cierto?, en la cárcel de Tócoro con el niño guerrero. Esas cárceles ya no eran cárceles, eran centros de operación, centros de diversión, centros de vivienda, porque inclusive la gente vivía ahí, otra gente que no estaba detenida. Entonces, no, esos sistemas permearon y al no controlar desde la época de Moreno tampoco los sistemas penitenciarios, esas cárceles ya fueron operadas por los grupos criminales. Cada grupo criminal eh, ejercía su poder y su ley en los diversos centros y hoy día realmente yo te puedo decir, siguen hasta ahora ya son, creo que ya varios días de estas semanas que tenemos rehenes en varias cárceles del Ecuador. Hay guías penitenciarios, hay personal administrativo de las cárceles que siguen hasta ahora como rehenes y no hemos logrado hasta ahora desactivar eso. Entonces, y mira, hace poco se fugaron de la cárcel dos peligrosos criminales y no se fugaron porque vinieron, me acuerdo, en Chile hubo esta emblemática escapada de alguien de un grupo que lo hicieron, me acuerdo que vinieron en un helicóptero y se posaron sobre el jardín de la cárcel y lo sacaron. Aquí no es así, aquí simplemente Fito, ¿no es cierto?, que es otro peligroso criminal, salió por la puerta grande, se despidió de todos, seguramente una fiesta de despedida, y la persona a la puerta de salida lo abrazó y salió tranquilamente a la calle y lo esperaba seguramente un vehículo. Y el otro criminal, mira cómo está infiltrada la justicia en el Ecuador, fue enviado a una cárcel de menor rango, una ciudad secundaria que es en el centro del país, Riobamba, a una cárcel de mínima seguridad. Entonces, a los 2, 3 días que estaba detenido, lo mismo. Cogió, salió, se escapó, no hubo ni un disparo, ni un muerto herido, no se forcejeó nada, porque tampoco fue una bomba, un explosivo, una granada que permitió la huida de este criminal, salió por la puerta grande. Entonces, yo te digo que estos fenómenos de no contención que hubieron en los gobiernos de Moreno y de Lazo, de dejar hacer, de equivocarse en las políticas públicas, de no tener un plan, eso hizo que realmente ellos pudieran realmente fortalecerse estos años, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. No eran tan fuertes hace unos 3, 4 años, y en estos 3, 4 años justamente se han fortalecido por la falta de políticas públicas, la falta de contención, hasta el punto, como te digo, que hace poco ustedes deben conocer en Chile, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo público el caso Metástasis. Y en el caso Metástasis es muy grave porque te das cuenta que la infiltración del crimen organizado está en los estamentos más altos, está en el presidente de la Corte de Justicia, está con generales de la policía, está con gente en la asamblea. Es decir, esto no es cualquier cosa, no es que los grupos criminales han logrado, ¿no es cierto?, cooptar a policías operativos, a gente que está, ¿no es cierto?, en las calles, es realmente a gente de alto nivel, del más alto nivel. Y como el caso Metástasis, seguramente habrán muchos más casos, ¿cierto?, involucrados. Entonces, en ese contexto no puede haber plan, no puede haber estrategia que funcione, porque los operativos son, la información es filtrada, todos se conocen, todos los grupos criminales saben exactamente lo que va a pasar, quién va a intentar hacer algo, dónde lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer y pueden neutralizar, qué es lo que ha pasado, porque realmente la fuga de este criminal Fito, se dice que fue filtrada en el estamento de seguridad más alto que tiene el país, que es el COSEP, que reemplazó al antiguo COSENA que había antes del gobierno de Correa, que es una entidad donde se reúnen todos los poderes del Estado, los más altos poderes del Estado, para hacer decisión en materia de política pública de seguridad. Entonces, el caso no es menor, porque además de tener 22 grupos armados, como te digo, no todos igual de fuertes, pero son como 22. Tenemos infiltración al más alto nivel, en policía, militares, inteligencia, porque también inteligencia se provoca infiltración en justicia, etcétera. Y hasta ahora no tenemos plan. Ahora, lo que yo he señalado es que ahora siguiendo al gobierno de Novoa, que es el gobierno que está desde hace unos 45 días en el cargo, él ofreció un plan Fénix. Pero en su momento en la campaña presentó un video de alta tecnología que pareció muy interesante y necesario además, ¿no es cierto? Con alta tecnología para policías, etcétera. Pero luego video, siempre hemos reclamado el plan. Como te digo, igual que con Lazo, dijimos, ok, usted dice que tiene el plan Fénix, perfecto, entonces por favor hágalo público, haga una versión pública y nos da los accesos, los dejes. Nada más, del resto puede ser reservado, lo pone como reservado, secreto, secretísimo, lo que usted quiera, pero hágalo público. Y hasta ahora no sabemos cuál es.
hasta ahora no tenemos idea cuál es el contenido del plan, sus ejes, etcétera. Simplemente estamos en lo mismo de Lazo, que es soluciones parche, ¿no es cierto? Hay un problema, lo apagamos, hay otro diseño, lo apagamos. Y una muestra de eso fue justamente que se decretó el estado de excepción, igual que hizo Lazo. Lazo creo que hizo más de 20 estados de excepción durante todo su gobierno, realmente fue impresionante. Y llegó al punto en que la gente se dio cuenta que él sí estados de excepción, porque no sabía, no tenía ideas, no había innovación, no había creatividad en el gobierno sobre la implementación de políticas públicas de seguridad. Y Novoa empezó así. Y realmente después ha firmado un decreto, que es el que fue hace unos 2, 3 días, sobre el tema de conflicto interno, no internacional, donde ya por lo desbordado que estábamos en los temas de violencia, porque mira que no es un tema menor, los grupos criminales, ¿qué nos están diciendo? O sea, ustedes quieren la guerra, perfecto, vamos a la guerra. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Les vamos a mostrar. Entonces fueron e hicieron varios ataques simultáneos en varias ciudades, en el norte, en Esmeraldas, en el centro, en Robamba, en el sur, en Cuenca, en Loja, después en Guayaquil. Es decir, ellos nos han mostrado que tienen capacidad de fuego en varias zonas del país, con gente, con armamento, con tecnología, con inteligencia. Entonces nos dicen, bueno, si vamos a la guerra no va a ser fácil. Y sobre todo los blancos que ellos van a atacar son blancos civiles, como es en México, ¿no? Cuando le tienden a un capo, a un criminal, ellos incendian los oxos, incendian vehículos, buses, pagan a la gente para que haga esto y en el Ecuador no es diferente, ¿no? Pero en el gobierno de Lazo, mira que se hizo un plan muy interesante, faltando todo. Imagínate lo que es la política pública en Ecuador. Eso yo ya te digo todo. Es decir, qué gobierno en el mundo, faltando 2 días para que se acabe su periodo, presenta el plan de seguridad? Pero mira que ese plan, cuando yo lo revisé, realmente es bastante completo, hay que decirlo. Un diagnóstico que muestra el tema de infiltración, y hay como 50 páginas de estrategias, de acciones, de políticas de seguridad. Yo diría que en vez de inventar el agua tibia, el gobierno de Novoa debería retomar ese plan que fue hecho por Lazo y tomar las acciones más pertinentes, y que ese sea la base de su plan Fénix. Porque como te digo, el plan Fénix hasta ahora son muy buenas intenciones, son muy buenas iniciativas, pero no hay un tema de coordinado, un tema de direccionamiento estratégico, ¿no? Se dice que hay acciones puntuales, las cárceles, ahora, ¿no es cierto?, la militarización de la seguridad, pero hasta ahí, mira que inclusive en la designación de autoridades de seguridad, Mm. el director de cárceles fue posesionado hace 2 semanas o hace una semana. Así, llevamos casi 3 meses, 3 semanas de gobierno sin un director del SNAI, del tema de cárceles, y el director de inteligencia igual fue nombrado hace pocos días. Pues casi un mes en el Ecuador estamos sin director del Centro de Inteligencia Estratégica. Entonces, imagínate, en el área más importante que debió hacerse los nombramientos antes de la posición del presidente, fueron nombrados semanas después de la posesión. Y eso también nos indicó que el gobierno no tenía cuadros, no tenía gente de confianza del área de seguridad cerca de él, Ya. y por eso le costó tanto nombrar a entidades. Hasta ahora no tenemos ministro del Interior. La ministra de Gobierno es la que hace de ambas cabezas, gobierno, interior. Entonces yo te digo que lastimosamente pensamos que con este gobierno el tema de seguridad iba a ser muy fuerte, con gente muy experimentada, con conocimiento en el área, nombrada desde la posesión, y realmente nos dimos cuenta en el camino que no había un plan, que no había justamente nombramientos en el área más grave del país. Y es un poco lo que ha llevado a que nos pongamos hace un par de días en lo último que nos faltaba. Es decir, estamos contra la pared, no tenemos opción, entonces decretamos este estado de conflicto interno, y eso permite que las operaciones militares se hagan en territorio nacional, ¿no es cierto?, de seguridad interna. Cosa que, si tú me corriges, está prohibido en el Brasil, está Sí, prohibido también en Chile. sí. Fuerzas Armadas no puede operar en temas de seguridad interna, evidentemente el legado de la dictadura, pero Ecuador ha decidido tomar esa vía a pesar de que tiene el espejo mexicano de una militarización como una no solución. Digamos, Jean-Paul, entre lo que yo he podido conocer y ver e informarme de Ecuador, la ministra de Interior, subrogante, digamos, dio cuenta de que en el marco del Plan Fénix, un Plan Fénix como de que no existe, digamos, en la práctica, es inubicable en todas las fuentes de información a las cuales uno puede acceder. Ella dice que el Plan Fénix finalmente cuenta con el apoyo del Reino Unido, de Estados Unidos, qué sé yo, de otros países, Estados Unidos incluso colocando $200 millones y apoyando la inteligencia de Ecuador.
¿Ya? Digamos, y eso da cuenta, yo diría, de una problemática mayor, porque en el fondo la desconfianza institucional dentro de Ecuador lleva al gobierno en esta situación a depender mucho de recursos extranjeros. Digamos, de hecho, también, como la misma información se da cuenta de que el plan de Novoa es construir dos megacárceles como sucede en El Salvador, con tecnología israelí, lo menciona claramente. Hay información sobre eso porque en el fondo estamos hablando ya de una debilidad institucional máxima cuando tú dependes de la información de inteligencia extranjera, o del apoyo extranjero, digamos, y piensa que la tecnología te va a arreglar todo este problema que tiene raíces mucho más profundas, más allá de lo delictual que representan los grupos armados. Mira que ese es otro error en los paradigmas de la seguridad. Ellos también consideran que todo pasa por la tecnología y que la tecnología va a resolver los problemas de seguridad del Ecuador. Por eso yo te comentaba de este famoso video del Plan Fénix, donde veíamos alta tecnología, ¿no? Pero hay una contradicción absoluta, porque el grave problema del Ecuador también es un problema económico. Entonces, tú sabes que para hacer política de seguridad también te necesitas un presupuesto alto, presupuesto que no tenemos. Es decir, mira, te doy simplemente un ejemplo, sin ser muy infidente porque esto es público, pero se compraron unos chalecos para la policía. Esos chalecos están acá, están embodegados, pero no pueden salir, porque todavía no se ha pagado la otra mitad que hay que pagar por esos chalecos. Entonces, imagínate, esa es la situación del Ecuador. Entonces, ¿cómo puedes pensar tú en comprar tecnología del más alto nivel cuando tus presupuestos no te dan justamente para lo mínimo, ¿cierto? Yo siempre he dicho, antes de gastar en alta tecnología, primeramente la ministra tiene que informarnos si los policías que operan en los sitios más peligrosos están bien, o sea, están en condiciones aceptables, ¿no es cierto?, de equipamiento, con sus fusiles, con sus armas, sus chalecos, sus cascos. Imagínate, en el caso Metástasis, te doy un dato, cuando se revelaron los chats de este criminal con varios actores políticos y de seguridad, él, por ejemplo, financiaba la gasolina de los policías en varios sitios del Ecuador. Eso te da ya un tema de gravedad, porque inclusive imagínate el estado de los vehículos, que no haya plata para la gasolina, para la movilización de los policías. Como el Estado no daba eso, los criminales proveían eso. Entonces, claro, finalmente, ¿para quién trabajaban? Trabajaban para el crimen organizado, porque ellos les pagaban. Inclusive, mira que a varios policías se les pagó las operaciones de familiares. Entonces, el criminal en los chats pedía ayuda a este líder, decía, mire, mi mamá tiene que operarse, mi esposa, mi hijo, y él les daba el dinero para las operaciones. Entonces, evidentemente que los criminales sabían por dónde optar a estos policías y es lo que está pasando. Entonces, mira que la situación es mucho más complicada porque los temas presupuestarios están provocando que realmente no tengamos opción. Es decir, el tema de recurrir a ayuda internacional es por esto, por un tema económico en el país. Los gobiernos tanto de Moreno y de Lazo fueron realmente muy malos en el manejo económico. La pandemia tampoco ayudó. Y yo te digo que el tema económico en Ecuador entonces tienes un efecto de tijera. Por un lado necesitas más recursos para seguridad y por otra parte tienes menos recursos en la economía. Entonces, al no poder financiar esto, evidentemente la única opción que tenemos es la cooperación internacional. Estados Unidos, en Israel, y mira, el proveedor que construyó la cárcel en El Salvador es muy cuestionado inclusive en México, ¿no? Tiene un pasado un poquito complejo y tal vez sea el mismo proveedor que venga acá, que venga a construir estas famosas cárceles de acá. Pero es lo mismo, ¿no? Cuando vemos los indicadores internacionales, no necesariamente los países más seguros del mundo tienen las poblaciones carcelarias más altas del mundo, ¿no? Es al revés. Más bien los países más seguros del mundo tienen poblaciones carcelarias pequeñas. Entonces, también se le vendió al presidente la idea de estos barcos cárceles, y hace poco Estados Unidos acaba de cerrar su último barco cárcel en la zona del Bronx, en Nueva York. Inglaterra tiene un barco, sí, para los migrantes ilegales, pero es un centro temporal de acogida que ellos tienen. Pero no es que a nivel mundial tengamos ejemplos también de barcos, cárceles que hayan sido exitosos y que sean exitosos. Entonces hay un contrasentido en la política pública, pero es por la falta de experiencia que existe acá. Entonces viene alguien, le muestra un proyecto, suena muy chévere, muy bonito, entonces se lo quiere ejecutar. Pero le estamos apostando justamente, si bien las nuevas cárceles podrían solucionar los temas de hacinamiento, pero yo te digo, ¿qué sentido tiene hacer nuevas cárceles si estas nuevas cárceles van a seguir siendo operadas por grupos criminales? Porque simplemente tienen un juguete nuevo, un centro de operaciones nuevo donde van a poder seguir dando órdenes, pero hasta que no haya control de las cárceles, no tiene sentido que tengamos estas cárceles hiper mega seguras cuando ellos van a tener control y van a ir desactivando los inhibidores.
toda la tecnología que pongamos la van a ir justamente ¿Mm? quitando porque ellos van a tener el control. Entonces, eh, yo diría que el grave problema también es, o sea, si tú quieres, en el Ecuador ha sido un tema doble. Ha aumentado fuertemente la criminalidad y han bajado las capacidades estatales, lo que en el índice global de crimen organizado se conoce como resiliencia. ¿Mm? Entonces somos un país cada vez más violento, de mayor crimen, y tenemos pocas capacidades o menores capacidades para atender el crimen, para neutralizar el crimen organizado. Y eso nos sitúa como un país, ¿no es cierto?, de alta criminalidad y de baja capacidad de respuesta. Y eso es, digo, una bomba de tiempo, ¿no? Que lo que está pasando ahora un poco es el resultado de esto. Aumento de la criminalidad que no supimos controlar en su momento y el tema económico ha generado que tengamos poca capacidad de respuesta como país frente a eso. Y eso nos ha obligado ahora de hacer recursos de Fuerzas Armadas porque vemos que no hay más, es la única entidad que nos queda, que no ha sido infiltrada o ha sido poco infiltrada y que puede dar resultados, pero implica, claro, la mano dura, los daños colaterales, la violación a derechos humanos, que esperamos que no sea muy numerosa, digamos que haya casos muy aislados, pero si hemos hecho este decreto es porque no tenemos otra opción. No, ya se nos acabaron las opciones, no tenemos más opciones. Digamos, Jean Paul, digamos, justamente respecto a lo último que tú señalas, digamos, la Asamblea aprobó una suerte de ley, donde le da cierta inmunidad al despliegue de las Fuerzas Armadas en la represión contra estos grupos terroristas que han sido definidos como amenazas para la nación. Digamos, se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que actúe dentro del derecho humanitario, pero a su vez también digamos, se le ha dado una protección en términos de que no puedan ser acusados por violación de derechos humanos. Cosa que aquí en Chile claramente ha llamado la atención en virtud del estallido social del año 2019, las grandes pugnas que hay internamente acá en Chile por ese respecto y los cuestionamientos judiciales que hay en las fuerzas policiales, particularmente por todo esos sucesos y su actuar. ¿Va a tener resultado eso realmente? Porque finalmente el tema de derechos humanos muchas veces supera la legislación nacional. Mira que esto fue motivado porque en la antigua consulta de Lazo se pidió la ¿Ya? intervención de Fuerzas Armadas y la Corte Constitucional justamente emitió un dictamen señalando que por un lado, no es cierto, en la Constitución, en el artículo 158 las misiones de Fuerzas Armadas eran muy claras y este tipo de pedidos lo que hacía era un poco hacer confuso y un traslapo de relaciones y misiones entre policías y militares, y ellos dijeron que esto no era posible más. Y también emitieron dictamen en función de lo que pasa en México. Y dijeron, en México hay varios casos de violación de derechos humanos cuando Fuerzas Armadas intervienen en seguridad interna y por lo tanto ellos decían que esa pregunta no era tiro para la consulta popular, y más bien dijeron que este tema lo trate la Asamblea. Entonces, la Asamblea hizo un veto, una reforma parcial al artículo 158, justamente facultando el que Fuerzas Armadas pueda, en coordinación con la policía, justamente actuar en las zonas urbanas. ¿Sí? Ese antecedente también está ligado también a un decreto del presidente Lazo, que es el 730. Y es lo extraño porque con tanto estado de excepción, ellos encontraron la forma de no hacer estado de excepción para que Fuerzas Armadas pueda participar en seguridad interna. Y en este decreto 730 se ordenaba de forma inmediata al Comando Conjunto que disponga, ¿cierto?, a las fuerzas militares que coordinen con la policía y comiencen a neutralizar los focos de criminalidad. Y yo recuerdo sobre todo, no sé si tuviste una foto emblemática, ¿no es cierto?, un video emblemático en el Palacio de Gobierno, estaba el presidente en la mitad y tenía dos generales, uno de cada lado. Entonces uno decía, bueno, o sea, ¿quién está gobernando, los militares o el presidente? Y un poco tú veías ahí sí el fenómeno de la militarización en el Ecuador. O sea, los militares, al estar la policía desbordada, los militares tomaron para mí el poder. Y los más beneficiados del gobierno de Lazo fueron los militares en cuanto a compras, a cierto tipo de equipamiento que necesitaban. La policía no se puede ver beneficiada. Hubieron graves problemas también en términos de un sistema de compras públicas que tenemos que no facilitó las compras para la policía y lo que ellos necesitaban llegó muy tarde o no Ujú. llegó, como te digo, todavía no se puede sacar porque no se ha pagado. Entonces, eso es un poquito complejo lo que está pasando porque, como te digo, no tenemos opción. La militarización pasa justamente por una situación extrema de inseguridad, de criminalidad y de violencia que nos ha hecho realmente que, digamos, no hay opción, por lo tanto, Fuerzas Armadas tiene que entrar a operar, pero Fuerzas Armadas nunca ha querido operar si es que no tiene garantías de que sus miembros no van a terminar en la cárcel. Justamente si hay daños colaterales, hay algún tipo de inconveniente. Evidentemente, en el decreto 730, en el artículo 3 se decía que iban a pasar a una cárcel especial o disponía al SNAI, a Dirección de Cárceles,
que estos militares y policías sean protegidos y vayan a centros de rehabilitación, digamos, seguros. Pero es que estos centros no existen en el Ecuador. Los criminales cooptan esos centros, entonces lo que iba a pasar es que iban a terminar encarcelados y seguramente iban a terminar muertos después de un par de días. Entonces, Fuerzas Armadas decidió no entrar en el juego hasta no tener todas las garantías del caso. Ujú, Y eso ha hecho que actualmente, justamente con las reformas que han hecho, con lo que la Asamblea dijo hace poco, ¿no es cierto?, que dará amnistía a los militares y policías que estén en estos operativos, esto implica, ¿no es cierto?, que ellos van a operar con tranquilidad. Ahora, esto en una, hecho de forma técnica no debería tener problemas, ¿no es cierto? Operar, pueden haber ciertos daños colaterales, pero no es que ellos van a violar sistemáticamente derechos humanos. Pero evidentemente siempre hay esos riesgos, ¿no es cierto? Por el caso chileno, el caso mexicano, etcétera. Esto no puede darles una patente de corso y no pueden ellos sentirse como que pueden hacer cualquier cosa porque después no serán perseguidos. Entonces, sí hay un riesgo en eso. Hay un riesgo de que evidentemente ellos se cometan excesos y que esos excesos no sean judicializados, dado que han dicho que no se les va a perseguir justamente cuando hagan las operaciones que se les ha solicitado, ¿no? Entonces, pero como te digo, esto ha sido hecho porque no tenemos opción, porque no hay opción. Y la única opción que tenemos ha sido hacer uso de Fuerzas Armadas, porque es la única que tiene una capacidad de fuego superior a los ujú. grupos criminales que serían en teoría los únicos que están capacitados ya para neutralizar, como te digo, a unas bandas criminales que no creo que sean de 50.000, pero sí deben ser de 20, 25.000 hombres Ujú. armados. Entonces ya es un problema grave, no es un problema menor. Entonces estamos hablando realmente de grupos grandes y que Fuerzas Armadas podría ayudar a neutralizar. Jean Paul, digamos, ya nos van quedando pocos minutos, pero hay varias cosas. Primero, digamos, desde afuera se ve que el tema en Ecuador, este estado de excepción, no va a ser breve. Tú hablabas ya de 20.000, 25.000 como fuerzas que están distribuidas en distintas facciones de bandas criminales. Estamos hablando de la necesidad de poder potenciar o poder fortalecer la institucionalidad, y eso requiere recursos económicos. En consecuencia, hay todo ahí un proceso para poder dotar a las policías de todo lo que se requiere. Fortalecer la institucionalidad de inteligencia, investigación policial, fiscalía, terminar con aislar la corrupción, son temas yo creo que son, que ya da cuenta de que esto no puede ser. Pero a su vez también, eh, Daniel Noboa tiene que, digamos, se está jugando, aparte que tenga que ver el proceso presidencial que está el 2025, que está a la vuelta de la esquina ya, o sea, es el próximo año. ¿Ya? Que también coincide con el que está en Chile. En Chile también tenemos la elección presidencial en 2025. Y el tema de la seguridad y la economía son dos temas centrales en todo lo que es esta campaña electoral. ¿Cómo va a influir este debate? Porque Ecuador también tiene una fragmentación política importante en el sistema político que funciona allá. Hasta ahora pareciera haber una cohesión, pero yo creo que una cohesión bastante frágil o precaria en términos de los intereses electorales de los distintos incumbentes que están ahí. Y a su vez también, ¿cuáles son los escenarios? O sea, el peor escenario, y acá te digo la perspectiva, es que no resulte nada de lo que está haciendo ahora y las bandas criminales toman el control del Estado ya completamente, acercándose quizá a una situación extrema como puede ser la de Haití, o si simplemente Daniel Noboa logra controlar eso, pero no logra salir del estado. O sea, Claro, mira que es un problema muy complejo, ¿no? Novoa se juega sus cartas, todas sus cartas acá, porque tiene tan poco tiempo. Y yo te digo que hay dos escenarios. El uno es realmente que esto no funcione y sea un baño de sangre y tengamos atentados, violencia en todo el país, muchos muertos civiles. Y es un poco lo que yo temo, porque las medidas de fuerza que ellos demostraron el otro día implica que ellos tienen capacidad de actuar simultáneamente en varias zonas del país. ¿Y esto qué implica, Guillermo? Que Fuerzas Armadas y la policía deban desplegar muchos equipos tácticos en varias zonas del país, sobre todo de la costa. La zona más violenta del país es en la costa ecuatoriana, pues, la droga. Entonces, no es un tema menor. Entonces, yo te diría que si no hay resultados rápidos y efectivos y se reduce la inseguridad y la violencia, evidentemente vamos a ir a una guerra, ¿no es cierto? México ya está 23 años de guerra y eso le pasará factura al gobierno. Es decir, hay dos escenarios. El uno es que esto realmente resulte y logramos detener a muchos cabecillas y neutralicemos a mucha gente y baje la criminalidad, ¿no es cierto? Y el presidente diga, miren, ahí están los resultados. Pues no es un tema menor. Es decir, si nos vamos a un tema de guerra, y pueden haber, ¿no es cierto?, 40, 50.000 muertos en algunos años, dados los niveles de violencia, entonces no es un tema menor que hay que considerar. Entonces yo te diría que, o bien esto resulta y Fuerzas Armadas aumenta su credibilidad, su imagen, o lo otro, ¿no es cierto? Entramos a etcétera, y eso le pasará factura al gobierno, ¿no? En el tema de la asamblea también fue muy curioso,
porque hubo una alianza que nadie esperó, que era una alianza entre el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana, y también el Partido Social Cristiano, que es un grupo de derecha, ¿no? Y mira que no sé si tuviste, pues, quieren hacer una consulta y pasar unas preguntas de seguridad sobre cosas que ya están, ¿no es cierto?, sobre cosas que no son nuevas. Entonces fue muy cuestionada, y cuando el secretario de Comunicación trató de explicar el por qué se hizo eso, él decía, pues que si ponemos más cosas, esto les puede molestar a nuestros aliados. O sea, entonces uno decía, bueno, ¿y qué es más importante en el Ecuador? Que los aliados no se enojen o que el país tenga los cambios que necesita. Y luego pasaron un paquete de 9 preguntas más, donde ya hubieron los temas de tradición, los temas de extinción de dominio, que son temas mucho más de fondo en seguridad. Pero yo te digo que lastimosamente, objetivos, más bien ha habido este tema de que como no soy fuerte en la asamblea, me alío con la gente que no debo aliarme, que está también en contacto con la criminalidad. Entonces ha sido un tema muy complejo de gobernabilidad. El presidente Noboa ha tenido muchos problemas. Y como te digo, o sea, el Estado, pero que tenemos, ya lo tenemos. Yo hice, me acuerdo, sin dar detalles por temas de confidencialidad, en el 2021 yo hice unos escenarios para el Centro de Inteligencia Estratégica, ¿Mm? y yo les llamé un escenario de la ciudad gótica. ¿Ya? Y en ese escenario había un conflicto interno armado. Y yo leo y esto y les vuelvo a pasar, les digo, pero miren, esto ya lo pusimos en el escenario hace 2 años. Y dijimos que si no tomábamos rápidamente acciones, íbamos a terminar en un conflicto interno armado. Y es exactamente lo que el presidente acaba de decretar hace 2 días. Es decir, ese trabajo lo fue hecho a conciencia, y es siempre una lástima, ¿no? Siempre es muy triste cuando tú haces escenarios y lo que tú dices pasa, ¿no? Pero pasa porque no hay política pública, pasa porque no hay estrategias. Entonces yo no estoy feliz de que haya pasado, sino que realmente para mí es absolutamente decepcionante que hayamos llegado a una situación que alertamos y que no se haya hecho nada para detenerla, ¿no? Entonces, el presidente juega todo, absolutamente todo, lo que está hecho porque todos perdemos como país, como ciudad. Mira que inclusive la imagen internacional del Ecuador está muy afectada. Yo tengo gente de diferentes partes del mundo que me escribe para saber qué está pasando, qué está ocurriendo, qué es esto, esto ya no es Ecuador, como tú decías, ¿Ya? esto es Haití, estamos yendo hacia Haití. O sea, el ejemplo nuestro ya no es México, Colombia, no, eso ya es Haití. Entonces, el tema es muy grave actualmente en el Ecuador, y el presidente se juega todo. Es decir, ahorita el presidente con lo que está haciendo se juega su reelección. Si puede dar quick wins, estas rápidas ganancias le da muy bien, pero si realmente esto no resulta, y además, mira, la última preocupación que yo te quisiera decir es que si yo cojo el ejemplo de Fox del año 2000, Fox perdió la guerra porque comenzó una guerra cuando todo estaba infiltrado. Entonces, él quería hacer política pública de seguridad, y las Fuerzas Armadas, la policía, todos trabajaban para los narcos. Y en Ecuador tenemos algo similar. Entonces, ¿cómo puedes tú implementar una acción eficaz cuando mucha gente que está en el poder, enquistada en el poder, está trabajando para ellos? Es muy complicado, es muy difícil, pero como te digo, ahora es el todo o nada. Es cuando tú sabes que estás en un juego de fútbol, ¿Mm? partido internacional, y te quedan 5 minutos para que se acabe el partido, y tienes que llevar inclusive al arquero para que meta el gol, porque si no metes el gol en esos 5 minutos vas a perder la final del mundo. Y eso es lo que le pasa a esta opción. Si no hacemos algo rápidamente, esto se va a desbordar por completo hacia el estado fallido. Estamos en un failing state, y el presidente, claro, se juega su reelección. Y como te digo, todos apoyamos eso, pero no tenemos opción. O sea, si esto no sale mal, realmente el país termina perdiendo, y ellos seguirán teniendo el control, como te digo, de varias zonas del Ecuador, de la justicia, de la inteligencia, Así de es. la seguridad. Entonces el tema es extremadamente grave, ¿no es cierto? Y el presidente por fin se ha dado cuenta de que esto no es un juego, o sea, esto no es un tema banal, y que debe ser abordado con la seriedad, el conocimiento y la experiencia del caso, ¿no? Ya. Bueno, y Jean Paul hacía referencia a Fox. Fox fue presidente en México, por si acaso, para aquellos que nos siguen, que no lo saben. Pero última pregunta, y en términos breves, Jean Paul. Y digamos, yo sé que tú sigues, digamos, pues, bueno, conversamos más de alguna oportunidad, los temas en América Latina. ¿Qué cosa, digamos, qué destacarías tú como importante que el resto de los países de América del Sur, no solamente hablemos de ahí, ¿ya? Consideren a raíz de la experiencia de Ecuador? Perú ya movilizó tropas hacia la frontera con Ecuador, ¿ah? No porque piensa que va a recibir un ataque ecuatoriano, sino que para poder evitar justamente que los que están siendo perseguidos, estas bandas criminales, los cabecillas, los terroristas, como se les ha denominado en Ecuador, finalmente se cambien de país, ¿ya? Digamos, teniendo eso, porque hay una preocupación, ¿qué cosas tú destacarías que deberían considerar los países? Bueno, Argentina además ha ofrecido incluso mandar ayuda a la policía para ayudar a Ecuador. ¿Qué deberíamos considerar los países en virtud de esta experiencia? Sea, y realmente, como te decía, ahorita necesitamos toda la
cooperación internacional del caso. O sea, necesitamos realmente que haya justo una ayuda de todos los países que podamos, ¿no es cierto? Yo he visto también la policía, el Brasil también ha dicho que nos puede ayudar. Pues mira que actualmente necesitamos mucha ayuda en términos de inteligencia, de contrainteligencia, en términos de equipamiento también de las fuerzas policiales. eh, Dinero, evidentemente. O sea, yo te diría que realmente aquí, si es que queremos salvar al Ecuador, debe haber una cruzada internacional de los países de la región que nos puedan ayudar en todo sentido. Porque como te digo, por un lado hay una grave criminalidad, pero por otra parte tenemos problemas de recursos económicos. Entonces, toda la ayuda que nos puede dar la policía, la PDI en Chile, ¿no es cierto? La central de inteligencia que tienen ustedes, que es muy fuerte también, los temas de equipamiento, inteligencia contra inteligencia, todo va a sumar. Desde mi punto de vista, todo va a sumar porque realmente lo que estamos viendo es que el Ecuador solo no va a poder salir de esto. Fuerzas Armadas hará lo suyo, neutralizará, etcétera, pero toda la ayuda que ustedes nos puedan dar es primordial, ¿no es cierto? En términos de equipamiento, de financiamiento, de créditos, etcétera, de cooperación, de ayuda. Por ejemplo, deberíamos acercarnos mucho al Uruguay. El Uruguay legalizó el tema de la marihuana, el Uruguay exporta cannabis, gana dinero en función de eso. Debemos explorar con ustedes, con Colombia, con Perú, etcétera, los temas de legalización de las drogas. Canadá tiene un plan de 3 años de legalización de drogas duras, inclusive, que me parece fundamental. Y en otro caso, también Colombia nos debe contar su experiencia de la paz total. Yo no descarto lo que está haciendo Petro en Colombia, que me parece interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo se sienta él a conversar con el clan del Golfo, que es un clan muy poderoso, narcotraficantes igual, pero yo no descartaría tampoco el tema de la pacificación, el tema de que podamos pacificar el país. Entonces también habría que acoger experiencias internacionales, también de gente también europea, hay gente que tiene mucha experiencia en el tema, donde el país se pueda pacificar. Entonces yo te diría que yo he puesto más por la pacificación, pero dadas las circunstancias creo que no tenemos opción, hemos decidido ir por la mano dura, por la militarización. Entonces toda la cooperación internacional que podamos recibir será fantástica, porque como te digo, hay un problema grave de recursos, pues toda la ayuda de los países amigos será bienvenido, será muy útil. Y sobre todo le dará paz a la región, ¿no es cierto? Colombia está preocupada por lo que está pasando, Perú está preocupado por lo que está pasando porque puede haber una contaminación hacia otras zonas de la región y evidentemente la cosa es parar esto en Ecuador para que esto no se siga contaminando, Así es. para que esto no se siga, ¿no es cierto?, yendo hacia otros países vecinos, porque realmente ya no será solo el Ecuador. Si nos vamos a la distopía latinoamericana, será toda América Latina cooptada por el narcotráfico, por la delincuencia, por la criminalidad, y realmente tenemos que parar esto. Y eso implica también una reflexión colectiva latinoamericana del tema de la legalización, de la pacificación de la región, en la cual habría que trabajar, porque nos damos cuenta que la mano dura y la militarización no es la vía de salida a todos los problemas que tenemos. Jean-Paul Pinto, como experto en seguridad prospectiva, como su gran amigo en Ecuador, que nos ha dado todo un panorama acerca de lo que sucede en Ecuador y los escenarios que se enfrentan y la relevancia de tomar decisiones ahora. Y yo iría destacando lo que Jean-Paul nos ha comentado. Primero, vamos a atacar lo urgente, pero no dejar de lado lo importante que es construir las condiciones que permitan tener las condiciones de paz para una sociedad que requiere desarrollarse y eso requiere fortalecer el Estado, la institucionalidad. No se saca nada con tomar medidas de reactivas o de urgencia si no hay un pensamiento de largo plazo. Y eso creo que es lo que una de las grandes enseñanzas que tenemos para todos nuestros países. Bueno, Jean Paul, te agradecemos muchísimo tu Gracias, Diego, por la gentileza. invitación. Un fuerte abrazo a toda la audiencia del programa. Pues un gusto estar en contacto, pues, y esperemos que haya mejores días para el Ecuador y para la región. Tenemos, yo diría, varias cosas que comentar. Quizás de mayor a menor, tenemos que la agenda de gobierno en términos de pensiones, en términos de salud, en términos de seguridad, no logra avanzar en forma sustantiva, ¿no? Se han avanzado en leyes menores, como es el caso de todo lo que es el refuerzo del apoyo a las víctimas, que firmó el presidente Boric, digamos, hace una hora atrás, y donde efectivamente se empieza a percibir de que la capacidad y la gestión de llegar a acuerdos es francamente muy complicada de parte del gobierno, con una oposición que además está dividida en problemas del Partido Republicano, con problemas en Renovación Nacional, con una pugna entre el alcalde Codina
y el senador Osandón, por lo que son las candidaturas a alcaldes en esa comuna, o las comunas más pobladas y de mayor importancia electoral, dicho sea de paso, en la región metropolitana. Y eso, sin lugar a dudas, pasa a ser un tema bastante complejo. Entre medio de todo ello, la, la incapacidad en términos de poder llegar a acuerdos ha transformado las reuniones que el otrora, ¿no es cierto?, el líder político, Pablo Salaquet, ha realizado gestiones para poder hacer que las personas se conozcan, según él mismo ha dicho, logren llegar a acuerdos, conversar sobre temas generales, ¿tá? Y todo eso se ha enfocado desde el punto de vista del lobby. Si bien es cierto, Chile tiene una legislación, yo diría que ha ido avanzando en forma sustantiva e importante en los últimos 10 años, sin lugar a dudas, no todo el lobby. Vamos a ver, el lobby en esencia tiene que ver con la necesidad de que aquellas personas que tienen intereses particulares respecto a una decisión potencial o que le interesa eh, como, apoyar que el gobierno de turno tome una decisión donde sus intereses están en juego, ya sea para proteger la inversión, ya sea para poder tener mejor claridad en la competencia, ya sea para poder tener mejores opciones en términos de que sean evaluados sus antecedentes a la hora de ir a una licitación. Es decir, el lobby, en esencia, tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno. Es decir, yo soy ministro y hay una empresa que quiere invertir o ingresar al mercado donde está mi responsabilidad como ministro de Estado. Obviamente tiene que conversar conmigo, pero eso tiene que hacerlo en términos registrados, de esta forma que quede en evidencia qué fue lo que conversamos, cuándo lo hicimos. ¿Qué es lo que busca la ley del lobby? Evitar los acuerdos, la corrupción, básicamente, en términos de que no venga alguien a decir, ¿sabe qué? Usted toma esa decisión y yo le pago tanta plata. El lobby es una medida, yo diría, innecesaria y yo diría imperativa en las democracias modernas. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es por qué era necesario que Pablo Sagraquet u otra persona, que son los que mueven las relaciones alrededor del poder, eh, tuvieran que hacer este tipo de reuniones. Y aquí yo creo que hay un punto que de la perspectiva de análisis es interesante explorar. Eh, digamos, primero, no cabe, a mi modo de ver al menos, exactamente en la figura del lobby el hecho de que esta reunión se produzca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se estaban reuniendo ahí tomadores de decisiones del gobierno con personas que representan intereses, el sentido de la reunión, más allá de hablar de temas generales, por cierto, tenía que ver con poder explorar acuerdos. Es decir, acá en esencia hay una demostración muy clara de la incapacidad del gobierno para poder colocar sobre la mesa una hoja de ruta que permita avanzar en negociaciones concretas. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿quiénes se estaban reuniendo? Llámese los empresarios de la pesca, llámese los empresarios agroindustriales, llámese los empresarios de la construcción, etcétera. Ellos fueron convocados para ver cómo se podía negociar. Entonces, lo que se estaba haciendo era una suerte de buscar un acuerdo previo entre las partes, donde una de ellas es el gobierno, para poder asegurar los votos posteriores en el debate legislativo. Y eso significa de que el gobierno lo que deja en evidencia es que ellos quieren llevar a como dé lugar su programa de gobierno con sus ideas, dejando de lado todo lo que ha sido el proceso político de los últimos 2 años con los plebiscitos de por medio, los resultados electorales también, y lo que busca es ver cómo puede imponer a los intereses, incluso a la oposición, los términos de lo que ellos desean llevar al Congreso. Y ahí estamos entonces en que Pablo Salaquén lo que hace es juntar dos trincheras para que conversen y traten de poder llegar a un acuerdo. Y acá hay varias cosas que son interesantes. La primera de ellas es que para poder negociar en política, o el proceso de negociación en política, supone que quien tiene el poder, es decir, quien toma las decisiones, en este caso el gobierno, tiene que tener una idea clara respecto a cuáles son los márgenes de negociación que está dispuesto a tener y y con quién debe interlocutar. Y para eso hay todo un procedimiento
metodológico, en términos que quienes se involucran en ese proceso de negociación son los niveles técnicos, que son los que buscan acordar los temas de mayor sensibilidad política o de mayor interés en términos de la ciudadanía, para poder establecer recién, ¿no es cierto?, lo que va a ser la hoja de negociación. Y esta hoja de negociación, acá lo que se está haciendo es tratar de acordarla directamente entre los interesados y el tomador de decisión. Es decir, es una negociación, es una transacción, que da cuenta eh, vamos, de la posición, yo diría, que tiene el gobierno en términos de mantener la idea de que su programa todavía es viable y que interpreta el último resultado del plebiscito como una suerte de triunfo, y los interesados en términos, ya sea empresarios, partidos políticos de oposición u otros, que ven ahí una oportunidad porque se dan cuenta que cuando van ministros a la casa de Pablo Salaquet a poder conversar y tratar de buscar acuerdos, se la contraparte se da cuenta de la debilidad del gobierno respecto a los temas que quiere llevar adelante. Y eso se ha transformado hoy día con la crítica asociada a la ley del lobby, con la crítica política que hoy día estamos realizando nosotros. Se está llevando a que la agenda quede completamente entrampada. Entre medio, es necesario tener presente de que los ministros concurren a estas reuniones con el aval del presidente. El propio presidente ha señalado de que él le ha dado toda la capacidad de decisión para que lleguen a acuerdos. Pero sucede que los acuerdos tienen que ver, yo diría, con los intereses específicos del gobierno respecto a temas que son fundamentales en su agenda programática y con los intereses económicos, políticos y electorales de la oposición y de los empresarios. Eh, y así no se construyen acuerdos. O sea, la forma en que se está haciendo esto, digamos, es perversa, genera un sesgo innecesario, pero quizás lo más importante es que termina dejando de lado a la ciudadanía porque lo que está involucrado en estas negociaciones es simple, como usted podrá deducir, que el gobierno quiere sacar adelante su agenda legislativa, que para eso está haciendo cálculos no solamente políticos, sino que también electoral, pensando en lo que viene en las elecciones de octubre próximo, donde hay elecciones de consejeros regionales, donde hay elecciones de gobernadores, hay de alcaldes y concejales. Y los empresarios están viendo cómo aseguran ellos su posición en el mercado, aseguran sus inversiones o aseguran los privilegios que puedan o no tener. En esa perspectiva, es una transacción de intereses políticos, ideológicos, ah, pero no en una negociación en términos de cómo se avanza respecto a las urgencias que el país tiene. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia. Se lo dejo como digamos en la mente para que usted pueda tener presente de que lo que estamos conversando es que más allá de poder establecer la crítica respecto a lo que se ha hecho en la casa de Pablo Salaquín, y probablemente no solamente en ese lugar, sino que también en otros, claramente probablemente estamos a lo mejor digamos, observando mal el fenómeno. Acá hay una deficiencia y una deficiencia que parte de la falta de capacidad de gestión del gobierno para poder manejar su propia agenda, considerando que en política todo se conversa. Tengo usted presente además de que nuestro país es un país pequeño, donde todos de alguna forma nos conocemos, tenemos algún grado de relación. De esto hay bastantes estudios al respecto. Por lo tanto, pretender que las personas no conversen es bastante, yo diría, como ingenuo. Lo que sí es necesario que en política los objetivos y la hoja de ruta que se quiere debe ser realista, pragmática y responder primero, disculpen, primero debe responder a los intereses que tiene el gobierno actualizados y adaptados a la realidad. Y es lo primero que no ha hecho el gobierno. Lo segundo, deben responder a lo que el país necesita para poder asegurar el crecimiento y en esa perspectiva, vamos, mirar la mejor forma de la perspectiva del gobierno para que eso tenga un rédito electoral y de reconocimiento en la opinión pública que debería traducirse en las encuestas. Cuando se convoca a alguien para negociar y le pregunta qué podemos negociar, que es la situación que se estaría dando en la reunión en la casa de Pablo Salaquet, claramente es más difícil. Ahora, sobre eso, las reuniones que ahí se hacen, además comprometen al resto de la institucionalidad, porque supone que esas conversaciones van a tener algún tipo de efecto en el debate legislativo, va a tener algún tipo de efecto en la redacción de las leyes. Entonces, acá se están mezclando peras con manzanas y lamentablemente, digamos, todo este esfuerzo que le aumenta el costo al gobierno cada vez más
porque queda con la sensación de inmovilizado. Cuando el gobierno acepta de que tiene que haber un intermediario para el diálogo, eso es debilitar la democracia. Por lo tanto, yo creo que acá hay un nudo gordiano que ha ido incrementándose y que desafortunadamente va a terminar con costos políticos para todos nosotros. Y eso es, yo diría, bastante complicado. A usted que nos sigue como semana a semana a través de todo Chile en este programa, estamos en la séptima temporada, estamos en Jean Paul de este programa, son 7 años ya que llevamos haciendo estas entrevistas en las cartas sobre la mesa, un programa de Infogate, y que le entregamos a nuestros auditores y a todos nuestros televidentes la información para que ellos puedan conversar, puedan dialogar, puedan compartir, porque finalmente la democracia se fortalece cuando hay diálogo e información, y eso es lo que nosotros queremos entregar. Así que te agradecemos nuevamente, Jean Paul, muchas gracias por tu gentileza, y a usted, nos vemos la próxima semana aquí en Las Cartas sobre la Mesa.